Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio número 9. Los elementos ocultos. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Soy Frank Ferker desde Washington, D.C. Me acompaña vía telefónica el fundador y presidente de BNI, el Dr. Ivan Misner, desde la sede de BNI en el soleado sur de California. ¿Cómo estás el día de hoy, Ivan? Estoy muy bien, Frank. Esta semana nos acompaña alguien. Ella ha sido directora de BNI a largo plazo. Ha estado trabajando con la organización durante mucho tiempo y también es miembro de BNI. Linda Campana. Hola, Linda. Hola, Iván. Gracias por invitarme al podcast. Es genial tenerte en el programa. La razón por la que he invitado a Linda al podcast en esta ocasión es porque fue una de las primeras personas que dieron su opinión acerca del podcast cuando recién salió. También participó como coordinadora de educación en un capítulo y comentó conmigo cómo usar el podcast como herramienta en su papel de coordinadora de educación, lo cual me emocionó mucho. Entonces, quise invitarla para compartir con los demás miembros cómo pueden usar estos podcasts los miembros, los coordinadores de educación y todos los miembros cada semana. Linda, muchas gracias por tus comentarios. Quizá puedas compartir con nosotros cómo ves que los podcasts se están usando a nivel de capítulo. Tener un podcast semanal se coordina muy bien con las sesiones semanales. Voy al podcast, busco algunos puntos que se puedan destacar, cosas para el capítulo. A veces imprimo la transcripción o imprimo los puntos destacados y los reparto en el tiempo de la cápsula de educación durante la reunión. Es una gran idea la transcripción. Entonces, imprimes algunas transcripciones y las repartes. Destacas aspectos que señalo en el podcast y luego hablas de ellos durante la reunión. Así es, solo destaco los puntos principales y luego les digo a los miembros que si quieren saber más detalles, vayan al podcast y lean la transcripción también. Una de las cosas que he descubierto es que mucha gente no se da cuenta de que un podcast puede ser escuchado directamente desde Internet. La gente a veces tiene la idea, especialmente los baby boomers, que no están familiarizados con la tecnología, piensan que hay que tener un iPod para escuchar el podcast, y por lo mismo es importante mencionarlo para que sepan que pueden escucharlo en su computadora. Correcto, es muy fácil. Es conveniente porque hacemos varias cosas a la vez. Entonces pongo el podcast, solo son 10 minutos y lo escucho mientras hago otras cosas. Una de las cosas que mencionaste que te gustaría que abordara en futuros podcasts es la idea de los elementos ocultos de una sesión exitosa. Los elementos ocultos son fragmentos de una sesión que parecen obvios, pero a menos que los entiendas completamente, no puedes dominar el proceso. ¿Quieres compartir un par de cosas que te gustaría que cubriéramos el próximo año en cuanto a los elementos ocultos? Probablemente el coordinador de visitantes, cuando estén presentando al equipo de liderazgo, los 60 segundos. Realmente disfruto mis 60 segundos. Le di un pequeño giro, porque es lo que la gente realmente recuerda y quieres destacarte de la competencia. Así que al final de mis 60 segundos, canto un pequeño jingle. Envío tarjetas y tengo un pequeño jingle que le dice a la gente cómo enviar una tarjeta o cómo ser un emisor de tarjetas. A los miembros les agrada. Dicen, ¿qué jingle cantará hoy? Cuando me presentan con visitantes, dicen, espera a que escuches el jingle. Canta los 60 segundos. Ahora otros miembros están empezando a hacer sus 60 segundos en un jingle. ¿Cómo integrarías el concepto de los elementos ocultos en la presentación de 60 segundos? ¿Cuál es la conexión que puedes hacer para los coordinadores de educación allá afuera? Cualquier cosa que ayude a los otros miembros a recordar el tipo de referencia que les va a servir. Una vez recibimos a un inspector de casas y trajo un estetoscopio para explicar que lo usa para escuchar el agua que baja por las tuberías. Eso fue interesante y es algo que recuerdas. Estoy de acuerdo.
Creo que el aspecto clave es que estás intentando entrenar al equipo de ventas y no cerrar una venta. Por lo tanto, la clave es educar cada semana para que los miembros sepan cómo traer referencias de forma regular. ¿Alguna otra forma de cómo usar el podcast siendo coordinador de educación? ¿O alguna otra forma en la que has usado el podcast que podamos sugerir a los oyentes para que lo lleven a sus grupos? Especialmente si escucho algo de interés para los miembros, los animo a que vayan al podcast. Tienen que escuchar el podcast esta semana. Les hago saber que no toma mucho tiempo. Sí, todos duran menos de 10 minutos. Te diré que me dijo un coordinador de educación que llevó el podcast a una sesión de capítulo y reprodujo 2 minutos. Y eso fue parte de su tiempo de la cápsula de educación. Me pareció una gran idea. No estoy seguro de que reproducir el podcast completo sea una buena idea, pero un pequeño segmento es otra manera en la que un coordinador de educación puede usarlo cada semana. Es una gran idea. Voy a intentarlo. Cuando lo hagas, públicalo en el tablero de anuncios aquí, el cual, por cierto, es otra gran herramienta. Les da a los miembros la oportunidad de conectarse y compartir sus opiniones acerca de los temas que discutimos. Pueden hablar de cómo algo les ha funcionado o cómo se presentó en el capítulo. Me gustaría que los miembros no solo escucharan el podcast, sino que también comentaran. Comenten lo que funcionó, lo que salió bien, lo que no funcionó, para que podamos seguir afinando estas herramientas. Una de las cosas de BNI que realmente nos hace diferentes a cualquier otra organización de networking en el mundo es que constantemente afinamos y añadimos contenido como este podcast. Me gustaría pensar que eso hace su trabajo como coordinadores de educación mucho más fácil. Estoy de acuerdo. Y como dijiste, el objetivo es cambiar la conversación casual a... ¿De qué hablaron en el podcast de BNI esta semana? ¿Lo escuchaste? Creo que habremos llegado a un proceso con el podcast cuando tengamos conversaciones regulares acerca de lo que trató el último podcast. Linda, ¿algo más que quisieras añadir? Aprecio mucho tus comentarios sobre el podcast y sobre cómo ha funcionado para tu sesión. Espero con ansias los elementos ocultos. Creo que los capítulos no solo van a ver la punta del iceberg, sino un panorama más amplio de lo que se trata BNI. Te lo agradezco. Me recomendaste en un correo electrónico que cubriera los elementos ocultos como parte del podcast. Lo que he decidido hacer como parte de tu recomendación es, aproximadamente una vez al mes, tomar uno de los elementos ocultos y describirlo a detalle, explicar de dónde viene y hablar de cómo se aplica en una sesión de capítulo. En el podcast de la semana que viene hablaré del proceso de coordinador de visitantes y de cómo eso es un elemento oculto. Después, una vez al mes, hablaré de un elemento oculto diferente hasta que termine con todos en el transcurso de un año. Creo que será contenido muy poderoso para los coordinadores de educación. Aprecio mucho tu sugerencia, Linda, y espero que los que nos estén escuchando se animen a dar sugerencias como esa. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos tiempo para esta semana. Vamos de regreso contigo, Frank. Gracias, Ivan. Bueno, eso es todo por esta semana. Fueron Linda Campana y el Dr. Ivan Misner. Yo soy Frank Ferker y nos escuchamos la próxima semana en el podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español. Una producción para Business Network International. Grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación en Guadalajara, México. Derechos reservados. BNI México 2017.